Hola, hola, ahí me escuchan. Pablo, Ada, ¿qué tal, Ada? Costó entrar. Ah, sí, buen día a todos. Disculpe la demora, la verdad que vi mal la hora. Hola, Raúl, Creí buen que, día. Buen día, ¿cómo te va, José? ¿Cómo les va? Muy bien, estábamos enganchadísimos con el tema del Instituto Universitario de la Cooperación y Valeria, bueno, ahora estamos entrando todos a esta charla. Se iba a cortar en 2 minutos más. Te pido disculpas por el retraso, pero bueno, la idea de la dinámica que venimos haciendo, Raúl, es vamos a silenciar primero a todos, si no, nos va a dar este problema. Eh, Ahí está Valeria. Raúl, te comento. Hago un segundito hasta que entren todos. La idea es que hables 20 minutos. Sabemos que sos un disertante que tiene facilidad para hablar. Por lo menos yo te tuve profe, es docente en la Facultad de Económica, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Es una de las personas que a mí en lo personal me marcó muchísimo, así como recién lo decía Mabel, que tuvo grandes exponentes como docentes. Así que bueno, Raúl, además de ser contador público, es doctor en antropología, tiene un montón de posgrados y demás. La verdad que un referente de la economía solidaria acá en Jujuy, para aquellos que no los conocen. Raúl, te comento que hay gente de Buenos Aires, hay gente de La Rioja y de otras provincias. Eh, bueno, Mabel, que va a hablar la próxima charla, es contadora también, especialista en el tema de cooperativas y mutuales. Gente del órgano local competente, la Dirección Provincial de Acción Cooperativa. Y bueno, no quiero quitarte mucho más tiempo de lo que ya lo hicimos, pero simplemente enmarcar esto dentro de la mesa de asociativismo en general y el cooperativismo, mutualismo, entidades sin fines de lucros en particular, ¿no? Así que bueno, Raúl, te escuchamos. Hola, Raúl. Raúl, te tenés que habilitar el micrófono primero. A ver, Raúl, reiniciar audio. Mute. Ahí Ahí está. está, Perfecto, se escucha perfecto. se escuchan bien. Bueno, buen día, ¿no? Decía que gracias a José con su inquietud de crear estas instancias, bueno, a mí lo que me gustaría hablarle desde la perspectiva más antropológica que económica, la sociedad, especialmente nosotros los sapiens, nos organizamos con relatos, ¿no? Con cuentitos, con mitos, ¿no? Con capacidad de crear ideas superiores a nosotros mismos que nos permite organizarnos y soportar los conflictos que produce esa organización. Entonces somos capaces de crear la idea de Dios, la idea de patria, la idea de cooperativa, la idea de asociación, la idea de familia, o sea, una idea que es más amplia que nuestro cuerpo, que contiene a muchos de nosotros. Esa capacidad en la antropología se entiende que eso nos diferenció a los sapiens de los otros 5 primos que se han quedado en el camino, que hemos podido organizarnos en grandes cantidades por la capacidad, sobre todo en nuestro lenguaje, de crear una idea superior, ¿no? Un relato que a nosotros le creemos. Por mucho tiempo en la humanidad, hasta el siglo XVII, ha tenido que ver con cuestiones divinas, digamos, con algún tipo de expresión de Dios. En el siglo XVII, la razón instrumental como relato va ocupando el lugar de Dios, ¿no? Y los sapiens creamos esos relatos para unirnos y también creamos el talento para soportarnos una vez que estamos unidos, ¿no? O sea, tenemos un manejo del lenguaje muy hábil para conocer a la otra persona, para poder soportarlo dentro de la patria, dentro de la familia, ¿no?
siendo estas organizaciones y estas instituciones que creamos a nombre de un relato superior, quienes ejercen de alguna manera violencia sobre nosotros como individuos y nos regulan, ¿no? Si quieren usar la idea o la teoría del North del institucionalismo, que son acuerdos entre personas que regulan la conducta privada, ¿no? Y esa idea, desde hace 32.000 años que hemos encontrado en la arqueología, la primera figura que nos daba algún indicio de que estábamos mezclando lo natural con lo sobrenatural, se convierte en muy potente en el momento de construir la vida, ¿no? De construir la sociedad. Yo creo que ahora las ideas que teníamos de cooperación, que se iniciaron cuando las que nosotros hemos heredado, la de nuestra cultura muy impregnada por lo occidental, bueno, los jujeños tenemos condimentos de culturas previas a la colonia, ya otros lugares de la Argentina ya casi no la hay, digamos, y los mismos nuestros de culturas previas a la colonia que se van a Buenos Aires y a Córdoba, como son culturas relacionadas con la naturaleza, con el contexto, las sacas del contexto, y solo le quedan hábitos, pero no le quedan hábitus, en el decir de Bourdieu. No le queda profundidad cultural en esa costumbre física, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá algunos condimentos que hacen diferente el relato que en el resto del país. La mayor parte de nuestro país se constituye con 3 relatos que se arman en el siglo XIX, bueno, la caída de la monarquía como un sistema que coordinaba lo político, lo religioso, lo económico, lo bélico y lo individual, ¿no? Una, que la mejor forma, la mejor idea que tenemos para organizarnos es estimular la agresividad del individualismo y la competencia, la mano invisible de Smith, ¿no? Llevando esa idea de él a una categoría de Dios y generando los mercados como las iglesias de ese Dios, ¿no? Donde vive el Dios de la mano invisible, del mecanismo perfecto que a través del individualismo competitivo, entendiendo al otro como un competidor, al cliente como alguien a quien tenés que sacarle valor, y a la naturaleza como un recurso, y al ser humano como un recurso del propietario, se constituye en esa época. En esa época también se constituye 2 miradas, digamos, una más anarquista, decir, bueno, no necesitamos el Estado, de esas líneas más anarquistas y liberales, incluso tienen 2 corrientes, lo de la corriente austríaca, Milley, digamos, destruyamos el Estado, vive el libre mercado, y la corriente comunista, destruyamos el Estado porque el socialismo, que es el Estado interviniendo, no funciona, ¿no? Y la otra tercera corriente que se construye en ese momento es el evolucionismo biológico, Hitler, ¿no? Que bueno, uno lo creía muerto a ese relato de cómo se tiene que organizar la humanidad, y bueno, no está tan muerto el relato, sobre todo en su cuna, que es centro de Europa, centro-norte de Europa, ¿no? Ellos cada tanto le vuelve esa corriente, que la tiene muy fuerte en su cultura, y que les ha sido eficiente, sobre todo a los alemanes, para producir Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial y otras cosas más, ¿no? Entonces estos relatos que se arman en el 1800, con estas 3 corrientes, con el tropezón político que tiene Hitler, al evolucionismo biológico lo manda a la casa. O sea, hay mucha gente que dice negro de mierda en la casa, pero no públicamente, ¿no? O sea, relaciona la jerarquía humana a lo biológico y a la cultura, ¿no? Y que hay uno superior y otro inferior, y que el inferior tiene que dejarse conducir mansamente y agradeciendo al superior que es un buen conductor, ¿no? Eso ha vuelto un poco, está de nuevo sazonado en la política, de nuevo con la pandemia, porque es una corriente que siente y piensa que hay alguien superior entre nosotros que es capaz de conducirnos, ¿no? Ya sea un sector, un grupo. Entonces, bueno, el autoritarismo en el manejo de la pandemia está teniendo una potencia en algunos lugares, hay que ver cómo aguanta, ¿no? Porque, bueno, el autoritarismo ya es difícil en tanto crecimiento de los derechos civiles y de las libertades, sobre todo de los últimos 50 y 60 años, ¿no? La otra corriente, la de la corriente, digamos, comunista, si se quiere decir, socialista, comunista, tiene su expresión política en la Revolución China del 17, en la rusa del 17 y en la China de los 40. Pero claro, esa propuesta política cae con la muerte de Mao en el 74 y ¿no? con el cambio de China a la China capitalista, con un estalinismo de mercado, el Partido Comunista China manejando el Estado y propietario del 70% de las empresas grandes de China. Una versión de mercado muy a la cultura política de los chinos, y la versión URSS
del comunismo, también muy al estilo zarista, digamos, cada cultura toma estas ideas y las impregna de su canvas, de su tela cultural previa, donde toma el color de la cultura, ¿no? Entonces, caído en los 90, en los 70 cae China, en los 80, 90, glasnost perestroika, cae el comunismo ruso, y en los 90 nos encontramos en el mundo, y especialmente en Argentina, con el único discurso del individuo, de la meritocracia, de la competencia, de la prosperidad material, del tener dinero como sentido de la vida, el tener es ser. Entonces el capitalismo, como dice Harvey, de pasar a ser una discusión de organización de sociedad, pasa a convertirse en una cultura separada del capital. Dicho de otra manera, puede haber un pobre que cree que el capitalismo es el camino, y el que posee la plata o los medios de producción no es capitalista. Usa el Estado cuando le conviene, y cuando no le conviene no lo usa, ¿no? Hace poco hemos tenido un presidente muy pragmático que obviamente no se aferraba a las reglas del capitalismo, sino a mantener y aumentar el capital. Entonces, bueno, ahora mismo ustedes ven que el Estado está salvando el individuo y está salvando las empresas. Los empresarios que denostan el Estado son los primeros en pedir ayuda. Eso es lo que Harvey dice, mira, que tenga guita y sea dueño del capital no significa que crea en las reglas del capitalismo con que hicieron la plata. Y eso hace que se cree una cultura de ese tipo, ¿no? Y esa cultura ha ido además con el neoclásico, digamos, con la vuelta de Friedman, digamos, con el neoliberalismo. Claro, ya es difícil decir cuántos neoliberalismos ha tenido el capitalismo adaptándose a los nuevos contextos. Pero la propuesta neoliberal de Friedman de los 90 era muy completa, porque lo tenía Hayek en lo filosófico, tenía Lukács en la escuela de la public choice como una respuesta a cómo hacer andar un Estado eficiente con gerentes en el Estado, con el ciudadano como cliente. Entonces se arma una propuesta filosófica, política, donde se unen los bancos más grandes en los 90, que refuerzan ese relato, ese discurso de forma de organizarnos de los APIE, y además elige éxitos concretos, como por ejemplo Chile en Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra, decir, mira, si aplicás el liberalismo de esta manera, el país va a prosperar, y te ponía el modelito, ¿no? Entonces tenías el relato muy bien armado desde lo individual, desde lo estatal, desde lo colectivo, tenías el modelito para copiar acá cerquita, ¿no? Los chilenos como modelo que se estudiaba en otros lados, en el África también lo tenían el suyo, en el Asia. Entonces arman una propuesta liberal sin resistencia de las micros revoluciones que es cada persona, tal vez como nosotros, que no está de acuerdo cómo funciona, y en su cotidianeidad lucha contra ese sistema incómodo que no está de acuerdo. Bueno, todos nos hemos pinchado, las organizaciones de resistencia se han pinchado, los relatos que tenía la izquierda, que había nacido enfrentado a ese modelo liberal, no saben cómo sobrepasar los fracasos políticos de la URSS y de China, y se queda ahí atrapada en el cambio total o nada. Entonces, en ese contexto, que lo único que amenaza el relato liberal individualista de Hayek, Lukács, Friedman como comunicador, son el medio ambiente, ¿no? Todos los daños medio ambiente, y la exclusión de los jóvenes, que no porta relato político alternativo, que es lo que pasa en Chile. Son jóvenes en la calle diciendo, yo también quiero estar dentro del sistema. Ya no es el proletario que le discute al propietario la propiedad de los medios de producción. El joven que no es nada, y que está informado y es globalizado, y se da cuenta que se concentra todo, que la fiesta pasa por otro lado, que la educación y el acceso a la comunicación y el conocimiento es el único camino no violento de entrar a la fiesta del capital, y obviamente no lo encuentra. Entonces yo creo que esos relatos que se han ido construyendo, que en los 90 se han solidificado, que han tenido un comunicador como Milton Friedman para hacerlo masivo, que ha sido muy bien pensado, a mi ojo, esa propuesta, tiene la mala suerte de que cada vez que vienen los liberalismos en Latinoamérica tropiezan con la clase media que no quiere dejarlo de ser, y el pobre que no quiere dejar de ser más pobre, aunque le hagan el relato que con el emprendedurismo, con el esfuerzo propio, digamos el mito Tevez, ¿no? Que salís de la villa, ¿de dónde era? De Tevez, de la 31, no me acuerdo cuál, o sea, de la extrema pobreza sale un genio, ¿no? Un Bill Gates en el Chingo, digamos, ¿no? O sea, el Chingo es un barrio pobre de acá, Jujuy, ¿no? Entonces tiene el relato de salida anómica. Uno cada 1.000.000 es talentoso y va a salir, y vos sos ese uno, ¿no? Tiene ese relato que fue muy
potente, pero claro, la caída del liberalismo de los 90, aunque tenía el relato de que el que excluido sostenga el relato por la ilusión de ser Maradona o Tevez, en los 90 caen y nos agarra al principio de los 2000 con la vuelta al Estado, al centro de la escena, criticando la caída del liberalismo de los 80 y los 90, que continúan los procesos militares. Entonces, la prosperidad que trae la entrada china en el 2001-2002 a la Organización Mundial de Comercio, subiendo el precio de la soja, del cobre, de los minerales, que traen una prosperidad muy fuerte, hace que gobiernos progresistas, si se le quiere llamar así, o sea, que quieren más incidencia del Estado, que respetan más al ciudadano, que cuestionan la concentración que le quieren cobrar impuestos a los grandes, ¿no? De alguna manera. Ahí recupere terreno. Y con obviamente, los grandes negocios que se armaron en comida, minería, sobre todo en los 90, los grandes capitales de Latinoamérica, salvo, bueno, Perú, Chile, Colombia, los del Pacífico, que son liberales de hace rato por la presión de Estados Unidos, de tener nuestra costa este liberal para articularse con el Asia, ¿no? De ahí uno tiene Colombia, Ecuador, Perú, Chile, digamos, todo lo que están al borde del Pacífico, con mucha presión norteamericana para mantenerse liberales y aliarse a su NAFTA, ¿no? A su acuerdo con Canadá y México, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Eso cae, porque bueno, cae con las propias contradicciones que tiene el mercado, genera mucha prosperidad material, pero concentración y exclusión, ¿no? Y en este contexto de que se está dando esta dinámica, con una izquierda sin un relato que impacte masivamente, y cuando impacta, llega al poder, la única estrategia que tiene es mantener la crítica y esperar que caiga todo el sistema. No, bueno, hay mucha izquierda y hay muchos relatos, digamos, pero estoy diciendo la que más se nota al ciudadano común, ¿no? En eso cae la pandemia. Y la pandemia creo que nos está desarmando todos los relatos, porque en la historia de la humanidad, cada vez que colectivamente hemos cambiado un relato, es que cuando el cuentito, el mito, el relato que inspire la organización no nos ha permitido sobrevivir, lo hemos cambiado. O sea, somos medio ópalos humanos, pero no somos tan suicidas, digamos, ¿no? O sea, mantenemos un relato casi hasta la autoextinción y después nos damos cuenta, che, si seguimos con este cuento nos vamos a morir, cambiemos el cuento. Claro, el problema cuál hay ahora, estamos dudando del cuento. ¿Quién estamos dudando del cuento? Yo creo que las élites no, porque nadie cuestiona un cuento si es el privilegiado del cuento. Digamos, en el cuento del rey, el rey nunca lo quiere cambiar al cuento. Tampoco el cortesano, ¿no? El que está alrededor del rey cortejando al rey, ¿no? Porque su talento es cortejar. Entonces los cortesanos y los reyes no quieren cambiar el cuento, ¿no? Con esto incluyo no solo la élite económica, sino también la élite política, porque uno de los talentos que tuvo los 90 es que metió la lógica del mercado a la política. La gente entra a la política a hacer plata y a conseguir poder. Y normalmente entran a la política a hacer plata y a conseguir poder aquellos que en el mercado no lo pudieron hacer. Entonces, de última, lo que está pasado en la política los últimos 10, 20 años es que los que les gusta la plata y el dinero, pero no tienen la suficiente talento, competitividad de mercado, encuentran en la política, violando los pactos y los acuerdos para la construcción común ciudadana que es el Estado, un camino para enriquecerse, ¿no? Entonces yo creo que la élite política, la élite económica y la élite religiosa, que está bastante desorientada, uno que escucha del catolicismo, de los musulmanes, bueno, el mundo cristiano evangélico, recemos más. O sea, no están dándonos una respuesta de cuerpo, de materia, para salir de este relato. Nos están dando una respuesta espiritual, digamos. Se han alejado tanto del cuerpo que ahora cuando el cuerpo está desapareciendo, no saben más de que convocar la energía, para decirlo de una manera más universal que un nombre de Dios, ¿no? Entonces a mí me parece que la élite económica, religiosa y política no le va a entrar la bala y tiene razón de que no le entre, digamos. Nunca un privilegiado produjo, o muy pocas veces los privilegiados, se propone producir cambios para el no privilegiado, ¿no? No lo tenemos mucho en la historia eso, lo tenemos, ¿no? Y son los más peligrosos porque son leones de dos mundos, conocen el mundo del privilegiado y juegan para el no privilegiado, ¿no? Pero yo lo que creo que nuestras élites, este cuestionamiento a la idea nacida en el 1700, fortalecida enormemente en los 90, sin un relato alternativo en lo filosófico, en lo económico y en lo político, ahora está siendo cuestionada abajo. Fíjense en la peste del siglo XVIII, en el principio del siglo, en el XVIII, en el siglo pasado,
Las ideas de estado de bienestar y de salud universal son hijas de alguna manera de la peste española que mata. Al igual que ahora el empresariado no salvó vidas, el Estado salvó vidas. Ahora está salvando vidas y empresas, ¿no? Está dándole plata a los empresarios, es una situación que los economistas, desde mi saber, nunca lo hemos visto, ¿no? Pero sí que pasó en el 18. La gripe española generó el malestar y la sensación en el ciudadano común de que necesitaba un Estado para que la peste no lo mate. Y 20 años después se generan las condiciones políticas para que venga Keynes con el estado de bienestar, el concepto de estado de bienestar de Weimar de los alemanes, el concepto de salud pública. O sea que hubo un impacto en la gente, en el ciudadano común, y el ciudadano común, a través del uso de la democracia, produjo cambios que tardaron 20 años. Claro, nos preguntamos, yo me pregunto si yo creo que, bueno, por un lado digo esto, por arriba no le va a entrar la bala, ni siquiera ni tiene por qué entrarle, si está muy bien como estamos las cosas. Dentro de poco Jeff Bezos va a ser el primer trillonario en la historia de la humanidad, un compadre teniendo $1 trillón. Yo creo que es la expresión de lo absurdo de este sistema, ¿no? El nivel de acumulación, jamás la humanidad tuvo ese nivel de acumulación, ¿no? Y me parece que desnuda la irracionalidad de la racionalidad de mercado de Friedman, de Smith, ¿no? Del mecanismo de la mano invisible del mercado, ¿no? Entonces a mí me parece que por arriba no hay cambio y me parece que por abajo el ciudadano común, como hay muchos líderes que tiene todavía mucho estilo autoritario para conducir, el estilo autoritario te aniña, como dice la Naomi Klein, cuando tenés miedo te convertís en un niño y si aparece un papá bueno, te apoyás en el papá y no reflexionás. Y esperás rápidamente que el papá mate el bicho, cure la peste. Y trato de aguantar el conflicto que me produce estar mucho tiempo con mis seres amados, porque ya no sé estar con ellos, sé ganar plata, pero no sé cómo aguantar a quien amo, porque el mercado te dice más importante ganar plata que sostener los amores. Entonces estamos metidos tratando de ver cómo hacemos para digerir esto, de sostener los amores cuando el mercado no había dicho que no los sostengamos, que lo que hay que sostener es la rentabilidad, los amores vienen después del dinero. Entonces, tal ciudadano, aguantando su crisis interna, aguantando su angustia, químicamente modificado, porque la mayor parte de la sensación de bienestar que tenemos en nuestra subjetividad la encontramos en la socialización, ¿no? Mucho más los países norteamericanos y europeos que no encuentran ya placer en el afecto de la familia, sino lo encuentran en el consumir, en el hecho público. Entonces, químicamente estamos teniendo modificaciones masivas que nos modifican la subjetividad, y ante esa angustia, claro, ¿y ahora para dónde agarramos, no? Entonces a mí me parece que el que no reflexiona está esperando que esto pase para que vuelva a agarrar la cosa, pero sintiendo el sacudón que le está produciendo el coronavirus a las instituciones de la sociedad, especialmente al mercado, ¿no? A este Dios mercado que te promete que te va a incluir en el paraíso del consumo, pero cuando viene un pedacito de plasma envuelto en lípido que vuela por ahí, no solo te mata, no solo te dicen morite, porque es más barato dejarte morir rápido que aguantarte 2 años, es más barato la muerte que el funcionamiento de la economía, no solo te dice eso, sino te salva el Estado, rompiendo todas las teorías, todos los mitos que hoy nos damos cuenta absurdos. Por ejemplo, la emisión monetaria imita inflación. Argentina expandió su base monetaria en niveles nunca vistos desde su creación como Estado en 3 meses, y hemos tenido en abril la inflación más chica en 5 años. Todos los libros de teoría liberal de producción de inflación para prender el fueguito del asado, ¿no? O sea, Raúl, lamentablemente, sí. Raúl, solamente para organizarnos, la verdad que, bueno, a mí en lo personal me encanta escucharte, son un libro abierto porque te va no solamente la parte antropológica, como dijiste que ibas a encarar esto, sino la parte económica la manejás. Vamos a iniciar 7 minutitos de pregunta, por ahí si alguien tiene alguna Dale. pregunta. Bueno, y si no, yo tengo alguna. Meta. ¿Están por ahí? Mabel, te escuchamos. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Ante este planteo, que es la realidad, lo que nos planteamos, bueno, por lo menos me lo cuestiono todos los días, estamos en un punto donde seguir en este estado como estamos no funciona,
ver cuál es el cambio, qué es lo que o sea, yo lo que estoy testeando con todos los grupos de trabajo con los que estoy y con los que no son de trabajo, es qué es lo que piensa cada uno al respecto, cómo se siente. O sea, particularmente como seres humanos nos sentimos bastante mal en estar encerrados, particularmente yo me siento mal, no por estar encerrado, porque estoy con mi familia, estoy trabajando, o sea, no me siento mal, me siento cómoda, eso es peligroso, pero sí me falta lo que es lo social, verme con algunos amigos, que lo puedo hablar, encontrarme, salir, bueno, la prohibición es lo que me pone mal a mí. Pero en realidad mi pregunta es porque todo lo que yo veo a todo mi alrededor son cosas tan disímiles, está desde el que dice, a partir de esto iniciamos un mundo nuevo, hasta el que dice todo va a seguir igual. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su visión en el de hoy hacia adelante? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿O qué puede pasar con nuestra sociedad? ¿Y cuál sería el camino razonable que suceda, si existe? Es un poco loco lo que pregunto, ¿eh? Sí, no, y bueno, pues tenés razón, Mabel, uno lo escucha a Zizek y te dice, bueno, este es un cambio filosófico con lo que termina el capitalismo, y lo escucha al coreano y te dice, no, el liberalismo, el capitalismo se va a pegar una tropezada, se va a sacudir la tierra del lomo, va a aprender la lección y va a entender cómo volver a usar el Estado, se va a volver a producir a concentración y esa concentración va a venir por la tecnología 4.0. ¿No? Lo que está denunciando Trump a toda esta banda de muchachos, digamos, a Bill Gates, a Zuckerberg, a Bezos, a todo esto, ¿no? Al dueño de Alibaba, diciendo que es el nuevo imperialismo virtual fuera de las naciones, ¿no? Sí. Bueno, claro, uno ve que uno dice para un lado y uno dice para el otro. Obviamente cada uno al futuro que tiene por delante lo adecúa al relato que le sostiene su situación de privilegio, ¿no? A mí, Mabel, te empiezo a contestar de lo personal. Yo personalmente creo que es momento de altísima militancia de las personas que tenemos conciencia de lo que está pasando y entendemos de la fragilidad filosófica y material de la idea del libre mercado. Yo me siento como en el 83, que es momento de salir a decirle a la gente qué significa todo esto que está pasando. En el 83 era nuestra vida tenía sentido porque explicábamos la democracia a gente Sí. que tenía miedo de opinar. Sí. Yo creo que ahora tenemos que empezar a decirle a la gente lo que significa el hecho de cooperar entre seres humanos, de cuidarnos entre los seres humanos, de reaprender a amarnos y a cuidarnos en un mundo global altamente competitivo que excluya a los jóvenes de su riqueza y que excluya a sus jóvenes del salario. Yo creo que hay que salir a hablar con la gente con una propuesta que incluya resolver el misterio, porque también acá los científicos hemos creído en el relato de que la ciencia lo respondía todo y le hemos dado un lugar de Dios, ¿no? Como la estatua de Voltaire, el Dios de la razón. ¿Qué pasó con esa razón? Y no podemos con este pedazo de ADN que vuela. O sea, la ciencia, con su endioseamiento de la epistemología occidental, lineal, causa-consecuencia, todo ese rollo, que creía que la tenía toda en el bolsillo, y, loco, no la tenía toda. No solo no la tenía toda, te puedes terminar eso que no sabes si está vivo. ¿Qué dicen los biólogos? ¿Está activo o está inactivo? Y un bruto le pregunta, che, ¿pero está vivo? Y te dice, no sé. Ni siquiera lo podemos conceptualizar bien. Entonces creo que nos obliga a todos a revisar el misterio, sacarlo de la comodidad del occidente con su propuesta científica y decir, bueno, ¿en qué cree uno? ¿Cómo cree uno que está armada la vida expresada en esta materia temporalmente estabilizada que son nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que hay que sacar principios que nos vuelvan a orientar. Yo personalmente elijo el principio de que los seres humanos somos de competencia, pero básicamente somos seres de cuidado y de cooperación y pertenecemos a un misterio que nos cuida. ¿Por qué nos cuida? Porque aquí estamos, no solo aquí estamos, nos reproducimos de más, tardamos en morirnos, eliminamos las otras especies. O sea, pertenecemos a un misterio, sobre todo universal y microcósmico, que nos cuida, que nos da prosperidad. Entonces yo creo, Mabel, que uno tiene que recrear esos relatos metafísicos, misteriosos, religiosos, no sé qué decir, y salir a hablarle a la gente y explicarle que esto es una oportunidad de creer, volver a creer
en la relación con el otro ser humano de cooperación y cuidado. Y esto involucra mucho a las pymes, porque básicamente las pymes, a mi ojo y con la edad, tienen la característica que generan un ambiente donde el amor se mezcla un poco con los negocios, ¿no? La escuela norteamericana de pymes, ¿qué te dice? Sacrifica el amor porque si no se caen los negocios, ¿no? Saca a la familia de la empresa. La norteamericana y la europea, ¿no? Y forman a nuestros alumnos con esa cabeza y los muchachos y las chicas se creen ese cuento. Peleate con tu amor porque ganar dinero es más importante, ¿no? Yo creo que ese relato se ha caído, la gente se está asentando en sus amores, estamos aprendiendo a asentarnos y a digerir lo que tengamos que digerir para recuperar los amores que los teníamos alejados por la distancia social y el mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahora va a haber orejas para escucharnos. O sea, va a haber cerebros que tienen su estructura estructurada requebrajada que le va a permitir escuchar. Pero claro, si viene a escuchar un pícaro o una pícara que dice aprovecho esta confusión para decir un relato, para fortalecerme mi posición dominante, creo que esa intuición que tiene la gente, si este es un charlatán o esta es una charlatana, se va a aumentar. Creo que va a ser genuina la militancia y la propuesta de cambio si uno se la cree, no si es un relato de marketing político, ¿no? Si a la gente le gusta ahora que hablemos de empresas pymes, digamos, y me van a votar más, ¿no? Pero al fondo ni la creo ni la vivo, ¿no? Es una estrategia de crecimiento político y creo que va a haber una demanda de sociedad, decirle, che, ¿cómo vivo ahora? A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel nacional, con paradojas donde la pandemia es global, el mercado financiero es global, el mercado de bienes es global, bueno, no tanto entre China y Estados Unidos, pero el mercado de personas es cerrado, no nos podemos cambiar de lugar, sí se puede cambiar el dinero libremente, la mercancía no tan libremente, y lo humano no nos podemos mover ni de Jujuy. Raúl, Entonces estamos en perdón un que momento te, muy... Sí, perdón que te interrumpa. sí, Tenemos dale, que empezar con la próxima charla. neta, Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás de nada. complicado. Si querés, estar invitado a la próxima donde va a hablar Mabel Cambeiro del tema Ah, eh, buenísimo. de que ella es asesora de cooperativas y mutuales. Así que salgo de esta y nos vemos en la próxima charla que planteemos. Muchísimas gracias, Raúl. Perfecto. Esperemos que No, sigas gracias a ustedes. también pegado acá. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. De nada.